todo lo que ellos digan está a la perfección. Somos seres humanos, tenemos nuestras interpretaciones, ¿verdad? Algunos van tal vez a diferir de lo que ellos digan, tienen sus puntos de vista, pero bueno, de eso se trata, sí, que tampoco estemos adormecidos, ¿verdad?, ante estos hechos, y que podamos compartir conocimiento de lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, pastor evangélico Jairo, pastor evangélico Jairo se suma a hacer un análisis de lo que está sucediendo en Israel y Palestina, desde el punto de vista bíblico y su conocimiento personal, ¿verdad? Jairo Velázquez es el pastor que nos atendió ayer en su casa. Hablando de Israel, señala que ya no es el pueblo elegido por Dios que se menciona en el antiguo pacto, porque estos rechazaron a Jesús, a Jesucristo en su primera venida. Considera que esta guerra no tiene sentido porque el ser humano, imponiendo sus creencias e intereses personales, se quiere hacer dueño de todo pasando por encima de los demás, y que este conflicto nace de la decisión de Sara al pedirle a Abraham que le diera un hijo. Hemos violentado uno de los grandes mandamientos de la ley de Dios, como es amarnos uno a los otros, lo que ha provocado grandes conflictos que ha cobrado la vida de miles de millones de personas, como está ocurriendo nuevamente. Si pusiéramos en práctica este mandamiento, a lo mejor no hubieran estas grandes guerras, dice el entrevistado. El ser humano ha malinterpretado la Sagrada Escritura, poniéndolas generalmente a su favor, desviando el verdadero mensaje de Dios, dice en este caso el pastor. Principalmente los gobernantes de los pueblos en conflicto, que es lo que ha contribuido a promover esta guerra. Veamos la primera parte de sus declaraciones. Bueno, buenas tardes, gracias en primer lugar a nuestro amigo, nuestro hermano Jairo Velázquez, pastor evangélico, ¿verdad?, predicador de Nueva Guinea, por recibirnos en su casa, lugar muy bonito aquí frente al estadio, porque la verdad que es bueno compartir conocimiento, y eso es lo que tratamos de hacer a través del noticiero de Canal 17, compartir conocimiento de un tema tan delicado como es la guerra de Israel y Palestina, o Gaza más que todo, pero bueno, ahí se buena aclaración. Entonces, a la luz de tus conocimientos, Jairo, ¿qué podemos decir de lo que está pasando en este momento en ese lugar y que nos afecta a todos? Porque estamos hablando de que la humanidad incluso está en peligro, su estabilidad y su paz. Pero bueno, mejor dejemos a Jairo. Buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni. Bueno, se puede decir mucho, hermano. Uno de ellos es que en los últimos días, ¿verdad?, dice Jesús que el amor de muchos se iba a enfriar. Y parte de eso está sucediendo, pues. La gente ha perdido el amor, y la guerra y el odio prácticamente cada día van de mal en peor. La venida de Cristo está cerca, y de eso estamos muy claros, ¿verdad? Yo quiero aclararte algo, Giovanni, referente a los conceptos que muchas veces existen sobre Israel. Y es que nosotros, ¿verdad?, cada quien, decía uno de los grandes pensadores, una de las frases más grandes de un mexicano, José Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero hay cosas, ¿verdad?, que hay que decirlas, porque no lo digo yo, sino lo dice la palabra de Dios. Y no le creas a Jairo, porque Jairo es un ser humano que se equivoca como cualquier ser humano, pero créale a la palabra de Dios. Si hay algo bonito que tenemos, ¿verdad?, es que Cristo vino a este mundo prácticamente a quitar la venda, esa venda que el pueblo de Israel tenía. Era una venda donde creían ellos, que se creían los Superman, que lo sabían todo y lo creían todo y que tenían el poder. Sí, hubo un tiempo, ¿verdad?, donde Israel fue esclavizado, y al salir del éxodo, ¿verdad?, Dios se manifiesta con Israel, y prácticamente el pueblo de Israel, lamentablemente, después de que sale del desierto, increíblemente, ¿verdad?, 3 meses después están haciendo un becerro de oro. Y así fue la lucha desde el principio, desde que Dios saca al pueblo de Israel, de que le da maná 40 años, el Israel se desvió. Pero a pesar de eso, Dios tuvo misericordia, y ha siempre tenido misericordia, ¿verdad?, por Israel. O sea, es algo increíble. Pero a la venida de Cristo, ¿verdad?, prácticamente Israel se termina. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo.
Me gustaría compartir un poco lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí en San Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes somos hijos de Dios? Dice, a todos los que lo recibimos. Es decir, que ya no existe el Israel literal, existe un Israel espiritual. Sí, hace poco yo miraba una entrevista de un judío donde está claro de eso. O sea, se acabó el Israel espiritual, que Dios lo protege, que no, el que recibe a Cristo. Es más, dice el libro de Mateo, que me gustaría también, Mateo, es increíble lo que dice Mateo 23 habla clarito, Mateo 23:37, dice algo increíble. Cristo, ¿verdad? El Mesías, el soberano, el que vino a este mundo, el que hizo milagros y todo, el que más bien la mayoría de la gente que era pobre era la que lo perseguía, los fariseos, los saduceos, lo perseguían, pero para cuestionarlo, y prácticamente ellos lo matan. Dice así, 26:37, dice así, 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a sus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Es decir, que el propósito de Cristo fue venir a salvar a Israel. El propósito de Cristo siempre fue, a los suyos vine, y si los míos me rechazaron, dice. O sea, entonces cuando se le aparece a Nicodemo, si miramos, ¿verdad?, el libro de San Juan 3:16, a Nicodemo le fue claro y le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a Israel, sino a quién, al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios, dice, no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Es decir, Cristo estamos claros, ¿verdad?, que Cristo vino a salvar a la humanidad, no simplemente vino a salvar a un Israel espiritual, porque el Israel espiritual prácticamente lo rechazó. Es más, en Gálatas dice que ya no existen judíos, no existen mujeres, dice que no existen gentiles, sino existen los que creen en Cristo. Es decir, ¿verdad?, el Israel espiritual. Yo sí creo, ¿verdad?, y me duele, y hemos estado orando como iglesia por Israel, porque son seres humanos que están perdiendo y equivocadamente están en una guerra prácticamente que no tiene ni sentido, porque si hay algo que Dios ha hecho es amar a la humanidad, y uno de los mandamientos más lindos que Cristo dejó en el Sermón del Monte lo dice: un nuevo mandamiento os he dado, dice, que los amemos los unos a los otros. Pero lamentablemente el ser humano se ha dado más bien al odio y a la contradicción, y no a seguir esos grandes mandamientos que Cristo estableció para que el ser humano viva bien. Bueno, veamos, ¿qué es Israel? Estamos hablando de Israel, Cisjordania, Palestina. Hablemos de esa composición, ¿verdad?, que envuelve, pues, digamos, a todo lo que estamos hablando del conflicto. Es que, es más, Cristo nació en Palestina, es palestino, y parte de eso, Jordania, Cisjordania, el mismo Israel, son lo mismo, es lo mismo. ¿Cuál es el gran conflicto grande? Yo creo que la historia la conocemos, y el que no la conoce no la ha estudiado. Una de las historias es que, lamentablemente, Dios le da una promesa a Abraham. ¿Y cuál es la promesa? De que iba a ser padre de muchas naciones. ¿Y cuáles eran esas muchas naciones? Parte de esas muchas naciones somos nosotros, hermano. ¿Qué pasa? De que la esposa de él no tiene paciencia, prácticamente espera 10 años, y cuando se da cuenta, ¿verdad?, porque la Biblia dice que Sara era estéril. Y entonces, ¿qué dice ella? Bueno, dice, no es conmigo, parece, que Dios va a hacer la promesa, sino va a ser, dice, con otra mujer. Entonces ella decide darle a Agar. ¿Y qué pasa? De que Agar le pare un hijo, que se llama Ismael. Ella, ¿verdad?, lógicamente, cuando ya tiene el hijo, se siente, ¿verdad?, dueña aún de Abraham. Entonces Sara comienza a pelear. Y entonces cuando se le aparecen 3 ángeles, ¿verdad?, y le dicen a Abraham, mira, le dice, Sara va a tener un hijo. Estamos hablando ya de 90 años, que es el hijo de la promesa, que le llama. Y es cuando nace
pues estamos hablando de Isaac. Pero es interesante, ¿verdad? Nace Isaac y Dios, ¿qué le dice a Abraham? Porque Sara le dice, yo no quiero saber de Agar. Entonces le dice, mándemela, sáquemela de aquí porque no pueden estar dos juntos. Y entonces el hijo de la promesa, ¿quién es? Lógicamente que Dios dice que es Isaac, pero también le dice que de Ismael le va a dar una gran nación, que son los musulmanes. Esa fue la nación. Y de ahí ha nacido el gran conflicto, la famosa Guerra Santa, donde se han estado matando por el derecho a la primogenitura, que es cuál. Dice Ismael que ellos son, ¿verdad?, por derecho propio, que tienen la descendencia. Y pues lógicamente que los judíos dicen que son ellos. Pues. Entonces ese es el conflicto que ha habido y por eso han habido millones y millones de muertos. Por ese conflicto o por ese error que lamentablemente cometió Sara y Abraham. Pues. Pero los conflictos han habido siempre, porque estamos hablando de tierras ocupadas, que Palestina, esas grandes luchas que han habido, digamos, de que Palestina con Israel por las tierras famosas ocupadas. No sé cómo interpretar eso. Sí, es por lo mismo, o sea, es el mismo conflicto. Mira, dice, hay algo bonito que a mí me gustaría que, pues sí, un día de esto miraba, una entrevista que le estaba haciendo al pastor, el de aquí, Martín Celedón, y es la oración de San Juan 17, donde Dios habla, Cristo está hablando de la unidad, que ya él ora, ¿verdad?, para que haya una unidad. ¿Cuál es el problema más grande? El ser humano siempre se ha enfocado en creer que lo tiene todo. Y al final nada es de nosotros, hermano. Todo le pertenece a Dios. El problema más grande es que se han enfocado en eso, en creer, en agarrar y en abarcar todo. Pero la Biblia dice que sí, va a haber un Israel, o va a haber, ¿verdad? Cristo va a establecer un nuevo reino, dice, en la tierra. Eso habla Apocalipsis 21, donde cuando Cristo venga y habla del milenio, de 1000 años, cuando Cristo venga, pero hasta este momento Dios no le ha dado poder a nadie. Es más, Dios lo que dice es que el que cree en Cristo, ese es el Hijo de Él. El que cree en Cristo es el que Dios lo va a adoptar. Pero no habla de posición, hermano, geográfica, para nada. Pues. La verdad es que se ha mal interpretado todas esas cosas, hermano. Ahora, Israel, por ejemplo, ahorita con esta guerra, hay gente que está levantando las voces a favor de Hamas. Y mundo árabe, pues muchos árabes, países que están incluso apoyando a este movimiento. Mira, hermano, es increíble, pues, para poder opinar o ponerse a favor de cualquiera. Estoy hablando de Israel o bien, ¿verdad?, del otro que está en contra de Israel, porque no es una ciudad completa, no es el país completo, sino que está dividido. Es Gaza. Y Gaza, ¿verdad? Existe algo que igual que el cristianismo. El cristianismo en sí, ¿verdad? Existen los ortodoxos, que le llaman. ¿Cuál es el ortodoxo? El que cree, ¿verdad?, que lo cree todo y que lo sabe todo y que ellos son los que tienen la razón. Y existe el musulmán, que también es mesiánico, que cree en Cristo, que cree en la venida de Cristo. Hay una división. Entonces, el ortodoxo, ¿qué ha hecho? O sea, asesinar, hermano. Son personas asesinas que te matan. Si vos no crees en ellos y no sos de la raza de ellos, simplemente te dicen que son a ellos le llaman, no impíos, sino que le llaman, déjame acordarme, hermano. O sea, déjame acordarme cómo es que les dicen ellos. Ellos les tienen un nombre y es que incircunciso, pues se les pudiera decir. Son personas, ¿verdad?, que ellos dicen, si no sos de mi raza, no sos de mi religión, o no crees en mí, o crees a las buenas o crees a las malas. Igual que como hacía la Iglesia Católica, pues. Ya metiéndome a otro tema, pero es parecido. Que cuando persiguió la Iglesia decía, si no sos católico, yo te persigo y te mato. Y hoy por hoy, pues ellos creen igual, prácticamente son ortodoxos, que tenés que creer en Alá, a las buenas o a las malas, si no te matan. Pero ¿hasta dónde puede llegar este conflicto? Hermano, yo siempre he dicho algo. Dios tiene el control de todas las cosas. Y si lo he dicho y lo sigo diciendo es que Dios se encargará de todo. La verdad es que el trabajo de nosotros como líderes es orar y pedir que Dios sea, verdad, el que tenga misericordia no solamente de ellos, sino también de nosotros, porque estamos en problemas también nosotros.
Bueno, en esta segunda parte ya entramos, ¿verdad? Bueno, dice aquí un comentario que nos manda Santo Israel Dávila García. Mira qué interesante, porque aquí todos, gente que me está viendo, que también sabe, que lee la Biblia, que interpreta la Biblia, ¿verdad? Porque estos son pastores que ayuden para que reflexionemos, para que usted también, a la luz de la verdad y en lo que usted vive, pueda también tener su reacción. Dice Santo Israel Dávila García, para los creyentes en Cristo, Dios no hace excepción de personas, pero Dios tiene promesas para su pueblo terrenal Israel. Luego de que la iglesia sea arrebatada, Dios va a cumplir su promesa para su pueblo. Dice aquí, y la disociación, algo así, de la gracia es un paréntesis para la iglesia debido al... Bueno, ahí no sigue más el comentario. Por eso le digo, esa es la idea. Ahora, en esta segunda parte que vamos a tener de esta entrevista con Jairo Velázquez, ya entramos en qué tenemos que hacer nosotros, pues, como seres humanos, como habitantes de esta tierra, porque el hecho que la guerra esté en Israel, esté en Palestina, en el mundo árabe, son seres humanos igual que nosotros los que están sufriendo, los que están muriendo. Desgraciadamente, la guerra lo que deja es muerte, luto y dolor en los más desprotegidos, que muchos de ellos sí realmente creen en el único Salvador y el único dueño de la tierra, Jesucristo. Sobre el anticristo dice que ya está en la tierra a través de un sistema de dominación del hombre por el hombre. Como cristianos y como iglesia, lo que nos toca es orar para que Dios tome el control de estos conflictos. Confirmó en este caso estas señales claras de la venida de Cristo y ya está cerca. Veamos esta segunda parte con el pastor Jairo Velázquez. Miraba también algo que es bueno destacar. A ver, ahorita por ejemplo la ONU está hablando, acusando de que puede haber una situación con esto de los palestinos que están atrapados, que hablamos de millones, que Israel, si ataca a esa parte, van a morir esos seres humanos, y hay una alerta sobre ese posible efecto de la guerra. Mira, hermano, lamentablemente aquí no hablemos muy largo, vayámonos aquí cerca de Nicaragua. La guerra siempre ha sido injusta, muere el inocente, muere el viejito, muere la embarazada, mueren todos, y desgraciadamente, verdad, solo el que está ahí lo puede vivir, y el que lo ha vivido y ha vivido esta guerra sangrienta se da cuenta, verdad, que si hay algo injusto es la guerra, hermano. Y qué triste es lo que está, incluso pues yo me inclino un poco a la ONU, que dice, verdad, de que hay una injusticia. Sí hay una injusticia, pero también tenés que estar, como dicen, con los zapatos puestos y estar en el lugar para darte cuenta qué está pasando. Porque una de las cosas que podemos darnos cuenta, hermano, es de que muchas veces también existen muchas noticias amarillistas, hermano. Entonces tenés que estar en el lugar para darte cuenta qué está pasando en ese lugar. Sí hay la guerra de cualquier bando, en cualquier lado hay injusticia, hermano. Y esa injusticia muchas veces la cometen aquellos que realmente dicen creer en Dios, pero manipulan más bien la creencia en Dios, y lo que hacen más bien es volverse asesinos. Igual que el mismo apóstol Pablo, hermano. Injustamente persiguió a la iglesia, y al final, verdad, el que se encargó de eso fue Cristo, al botarlo del caballo y al ponerlo ciego y al darse cuenta que estaba equivocadamente persiguiendo a la iglesia, ¿no? Bueno, quiere decir que en esta guerra Palestina, Israel ya no está vivo. Ese pacto que Dios, porque yo decía, bueno, y si los israelitas matan a esta gente, entonces ¿de qué Dios estamos hablando? Eso me llamaba la atención. Mira, cuando el pueblo de Israel fundó, o más bien cuando entró a pelear contra Jericó, un ejemplo, ¿verdad? Cuando comenzaron a tomarse, Dios dio una orden, sí. Una orden radical que dijo los niños, animales y todo, porque en ese tiempo, ¿verdad?, había algo increíble, pues.
la gente que vivía en esa época sí conocía de Dios. ¿Y cuál fue? Es más, en la descendencia, si vos ves la genealogía, la descendencia, esa gente creía en Dios, o sea, era parte de la familia de Noé. Pero ¿qué pasó? Que se desviaron, comenzaron a tener relaciones sexuales con los animales, comenzaron a hacer cosas prácticamente absurdas, creyendo en Dios. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Dijo, bueno, ese ADN, ese mal ya está metido ahí, hay que acabarlo. Pero hoy por hoy ya no, ya al venir Cristo, dice la Biblia que Cristo ya pagó por todos los pecados, solamente es creer y que te arrepientas. O sea, ya literalmente, ¿verdad? El Israel literal no es el que está protegido por Dios, el que está protegido por Dios es el que cree en Cristo, el que le sirve a Cristo, el que prácticamente se entrega por completo a Cristo. Ahora, y si hablamos de ese anticristo, que mucha gente habla sobre eso. A ver, el anticristo es un sistema, hermano. Dice segunda Tesalonicenses 2:8, dice de que ese sistema dice que es el hombre de pecado, que se opone contra todo lo que se llama Dios y se hace pasar por Dios. Es más, se hace pasar por Dios. Y yo creo que ese sistema está desde antes de Cristo. Es un sistema de que ha venido, ¿verdad? Porque lo dice el mismo Pablo lo dice que ya está, dice. Ya está, no es un ser humano. ¿Por qué no es un ser humano? Es sencillo, ningún ser humano que me diga un hermano evangélico que me diga que conozca a un hermano que tenga más de 2000 años. Y el apóstol Pablo dice, ese sistema ya está. O sea, ese hombre de pecado ya está. Y ese sistema ha venido evolucionando y está, pues, en este mundo. Y hasta que Cristo venga y lo destruya, ese sistema va a estar. Se mantiene, lógicamente que sí se mantiene, y lo puedes buscar y analizar en el libro de segunda Tesalonicenses 2:8, donde dice que es el hombre de pecado, el inicuo, el que Dios matará con su aliento, dice. Va a ser Dios el que lo va a matar, pero dice que, Pablo lo dice, ese hombre ya está. Entonces no es verdad de que va a venir y va a establecer, sí, hay algo, verdad, de que hasta hoy la gente está luchando y prácticamente ese hombre de pecado está luchando por eso también, porque miren, saquémoslos por lógica, pues, así sencillo por lógica. Dice que ese hombre de pecado se hace pasar por Dios. ¿Quién es ese que se hace pasar por Dios? ¿Quién es el que perdona pecado? ¿Quién es el que es infalible? Porque ese hombre de pecado es infalible, dice. Ahora, hay una iglesia de que le ha dado el poder a una persona donde dice que esa persona es infalible y que es tan infalible que cuando Dios se equivoca, Él corrige a Dios. O sea, es algo absurdo, algo que no tiene ni sentido. Y entonces, y si vos vas y en esa iglesia te vas y comenzás a hablar porque te equivocaste, ellos te dicen que tus pecados te son perdonados. O sea, es clarita, hermano. Dice, es más, Daniel 7:25 dice que ese poder político religioso, porque es político y religioso, iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Y los tiempos y la ley los cambió, y lo dicen ellos así, sinvergüenzamente dicen, lo cambiamos porque somos la máxima autoridad. Mandamos, y somos nosotros los que mandamos. Sí, y la gente lo cree, pues. Ya existe, hermano, ya existe y está. Se hace pasar por Dios. Se hace igual a Dios, perdona pecados. O sea, solamente que diga cuál es la iglesia, pues, pero la mayoría de los que estudian la Biblia se dan cuenta qué tipo de iglesia es, pues. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Porque el conflicto está allá, pero al final en el mundo todos estamos involucrados. De hecho, ¿verdad? Porque de alguna otra manera somos afectados con esta guerra, digamos, en el mundo. Es sencillo, hermano. O sea, no vas a ir a armarte, pues, porque sería algo ilógico ir. Yo voy a ir a defender a Israel, pues, porque estoy protegido. No, eso es lo más absurdo. Dice el poder del cristiano dice que está en oración. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Yo el llamado que hago a todas las iglesias, a todos los líderes espirituales, es que nos pongamos a orar en ayuno y oración. Cuando dice la Biblia, y Dios es tan misericordioso y armonioso que cuando hubo una de las historias más bonitas que me ha gustado, y es cuando Dios manda a Jonás. Dice que lo manda para que vaya a predicarle a Nínive. Nínive era un país impío, un país donde agarraban y mataban a los profetas y todo. Y no vayan a creer que el pobre Jonás no quiso ir porque le dio la gana no ir, es porque tenía miedo, es porque habían matado cantidad de profetas.
Y Dios le va y le da una orden y le dice, vaya y dígale que dentro de 40 días Nínive va a ser destruido. Y entonces dice, si yo llego con esa noticia, no me van a creer y me van a matar. Y el hombre decide huir. Pero ¿qué hace Dios? Dice la palabra de Dios que después de que el pobre Jonás es tragado por un pez y tuvo 3 días y 3 noches ahí sufriendo y todo, recibe la orden y entiende, ¿verdad?, que tiene que ir aunque no quiera. Se va y predica, y no predicó 3 días, dice, porque había que caminar 3 días para poder pasar ese pueblo. Predicó un día, y lo que dijo él fue sencillo: arrepiéntanse porque va a caer fuego del cielo. Y dice que el rey escuchó y mandó, dice, que todos, dice, se arrepintieran. Y por la dirección de un líder, ¿verdad?, que en este caso era el rey, el pueblo se arrepintió y Dios los perdonó. Nosotros como líderes, el deber de nosotros es orar y que sea Dios el que tenga misericordia. El trabajo de nosotros como líderes es llamar a la paz y no andar inventando, hermano. El Israel que hoy somos nosotros, Israel espiritual. Ahora, son señales, sí, claras de la venida de Cristo. Claro, hermano, mire, hay cosas impactantes que a mí me impactan, hermano. Es cuando Cristo, dice la Biblia en el libro de Mateo 24:3, que si hay algo majestuoso que miraba, dice, el pueblo de los judíos, eran el templo de Israel. El templo era, dice, la majestuosidad en Jerusalén. Y entonces los apóstoles le preguntan a Jesús, mira Jesús, le dice, ¿ves el templo allá? Eso, le dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Eso va a ser destruido. Y entonces lo malinterpreta, porque él dice que en 3 días, también él dice de que que destruyan el templo y que en 3 días lo va a restaurar. Y dice, ¿cómo es posible que 40 años trabajamos para que este templo fuera la perfección de todo? Pero dice él, ven, dice, no va a quedar piedra sobre piedra. 70 años después Ciro destruye ese templo, Tito desbarata ese templo y no queda piedra sobre piedra. Pero da una profecía del capítulo 24:6, dice que habrá guerra, rumores de guerra, peste. Pero hay algo que aún la gente está asustada. El terremoto que hubo en Chile, de 9 puntos y pico, dice que desvió el eje, y hoy estamos viviendo, dice, 4 horas menos. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos, dice que las horas o los días se iban a acortar por causa de los elegidos. Es decir, ¿cómo es posible de que Cristo hace 2000 años, ¿verdad?, hace esa profecía y en un terremoto el eje se desvía y hoy por hoy estamos viviendo menos tiempo? Es decir, que la venida de Cristo está cerca. La hambre, los terremotos, todas estas cosas son principios de dolor. Y eso lo estamos viendo, hermano. Es más, ya no necesitas ni ver el noticiero para darte cuenta las situaciones, los padres contra los hijos, las atrocidades que se están cometiendo en este mundo, hermano. La venida de Cristo, sin lugar a dudas, está cerca, ¿no? Entonces hay que prepararse. Estas son señales que el ser humano todavía tiene la oportunidad de prepararse para esa venida. Mientras hay vida, Giovanni, hay esperanza. Y yo creo de que Dios, que nos está dando la oportunidad de estar con vida y de ver todas estas señales que están aconteciendo y las guerras que se están viendo, sin lugar a duda, hermano, el que no se prepare, pues lamentablemente, pues la mirará fea, pues. Pero el propósito de Dios, dice la palabra de Dios en primera de Pedro, que Dios es paciente para con nosotros, dice. 3:9, Dios es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedamos al arrepentimiento. O sea, todas las cosas que se están dando, hermano, es un llamado que Dios nos está haciendo para que nos arrepintamos y busquemos de corazón a ese Dios que se merece la honra y la gloria, hermano. Bueno, agradecemos al pastor Jairo Velázquez por esa reflexión. Son reflexiones, ¿verdad? Tampoco estamos hablando de que somos perfectos, no, estamos ayudando a que analicemos. Luego de la pausa vamos a venir también con el pastor de la Iglesia Santidad de Jehová, que habla también de su punto de vista. Recuerda que Farmacia Fajardo te comunica que el día lunes 23 de octubre estaremos realizando consulta con el doctor Salvador Pérez, consulta gratis. Estaremos realizando el examen computarizado a precios módicos. Vamos a la pausa y ya regresamos.
Variedades Ebenezer, tienda y taller de celulares. Ofrece reparaciones, accesorios, artículos tecnológicos y ahora con pequeños electrodomésticos, cámaras de seguridad. Vendemos al por mayor y al detalle. Precios especiales a emprendedores. Variedades Ebenezer, servicio, calidad y garantía. Visítenos del monumento 20 metros al oeste. Atiende su propietario Moisés Rocha. Ya en Nueva Guinea, Ferretería González, ubicada en la zona número 2, donde fueron las oficinas de la Martín Lutero, ofreciéndoles productos para instalaciones eléctricas, instalaciones de agua, pintura, productos para la construcción, accesorios de las mejores marcas a los mejores precios, atención personalizada. Llámenos a los números 8844-4788 y 5750-4513. Puede pagar con tarjeta de crédito o débito, en planes de 3, 6 y hasta 9 meses sin intereses con su tarjeta de crédito. Visítenos, estamos para servirles. Atención de lunes a domingo de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Clínica Dental Lionel Mendoza, especialista en puentes fijos, removibles, chapas, limpieza dental, extracciones sin dolor y cualquier trabajo dental que necesite. Contamos con tecnología de punta para que sus trabajos sean garantizados y duraderos, con personal con vasta experiencia en el ramo dental. Visítanos del monumento 1,5 cuadras al norte. Librería Ríos de Agua Viva. Librería Ríos de Agua Viva, todo lo que necesitas en artículos escolares y de oficina. Ofrecemos lo mejor en todos nuestros servicios: fotocopia, encolochado, emplasticado y encuadernado. Lo mejor de lo mejor a precios increíbles. Visítanos en calle central de Nueva Guinea, monumento 2 cuadras al oeste. Oficina de Leyes, licenciada Gloria Marías Gutiérrez Tinoco, ubicada de Bancentro 125 metros al norte. Atiende juicios civiles, penales, escrituras, inscripción de propiedades, rectificación y reposición de partidas de nacimiento, divorcios, pensión alimenticia y asesoría legal. Atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábado hasta el mediodía. Celular 8716-4336, 8986-8729. A las 6 de la mañana con 54 minutos, Elegancia Barber Shop ofrece servicio corte de pelo, depilado de cejas, delineado de barba, corte de cabello con diseño, mascarilla y limpieza facial. También ofrecemos el servicio de pestaña, pelo a pelo en varones y mujeres. Aprovechen nuestros descuentos todo el mes con atención a damas, caballeros y niños. Contamos con personal amable y profesional. Estamos ubicados del Mined, cuadra y media al este, calle central en Nueva Guinea. Vamos a agradecerle también al pastor Jorge Robleto, ¿verdad?, de la iglesia Santidad a Jehová, que asegura que desde la época de Abraham existen las diferencias entre musulmanes y judíos por la promesa que Dios hizo. Sobre Israel, acepta que es el pueblo elegido por Dios, pero que ellos tienen que aceptar a Jesucristo para poder ser salvos. Estamos a las puertas de una tercera guerra mundial que va a dar pase al anticristo, que se encargará de lograr la paz en el mundo, porque así lo dice la Biblia, por un tiempo determinado, pero que posteriormente el mismo anticristo se encargará de crear el caos en el mundo. Un ejemplo claro del mal comportamiento de los israelitas cuando estalló nuevamente la guerra y que fueron atacados por los Hamas. Muchos de ellos estaban en actividades paganas, invocando a un ídolo chino, violando la Sagrada Escritura. No es cierto que Dios pone reyes y quita reyes, eso que va atrás, pues como podemos observar, el pueblo escogido por Dios en el pueblo escogido por Dios se practican muchas acciones del hombre que están prohibidas por las Sagradas Escrituras, dice en este caso. El mundo está gobernado por hombres que tienen diversas mentalidades e intereses políticos que provocan la guerra y la destrucción del ser humano, y eso no es visto bien por los ojos de Dios. Por ello vendrá en una segunda venida a salvar a su pueblo y a condenar a los incrédulos. Veamos la primera parte. Pastor Jorge Robleto de la iglesia Santidad de Jehová, por recibirnos en tu hogar, en tu radio y en tu iglesia, ¿verdad? Porque queremos un pequeño diálogo, porque con lo que está pasando en Israel, con lo que está pasando con Palestina, la Franja de Gaza y todo este mundo que estamos viviendo tan difícil,
creemos que es importante que podamos decirle algo a la gente, ¿verdad? A la luz de que ustedes, pues lógicamente viven predicando la palabra de Dios. Estas cosas son bíblicas, no son bíblicas, ¿qué significan? Por eso la primera pregunta sería, ¿cuál es tu análisis de lo que está ocurriendo en este momento? Muchas gracias, Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Sí, hermano Giovanni, cuando nosotros leemos la historia, esto surge cuando Abraham se lleva a una esclava. Luego la esclava comienza a trabajar como una ama de casa, pero ya Abraham va avanzado. Los años ya van sobre él y Dios le da una promesa de darle un hijo. Entonces la esposa llamada Sara le dijo, yo creo que con la empleada, con la criada. El hombre comete el error, la empleada sale embarazada, de los cuales pusieron el nombre de Ismael. Pero viene Dios por segunda vez y le dijo, no, no es con tu criada, es con tu esposa. Poco tiempo después, Sara se ve obligada de hablar con el esposo para que la sacara, porque la criada ya quería hacerse dueña. Y es ahí donde comienza un debate. Viene Abraham, toma la decisión de sacar a Ismael y a la madre y la manda directamente al desierto. Pero Dios le da una promesa a la madre y le dice, tu hijo no morirá, será una descendencia grande. Conforme los años han pasado, mi hermano Giovanni, ahí comienza el desenlace de Jacob e Ismael, de lo cual hasta el día de hoy son rivales. Ahora nosotros miramos esto, que esto ha venido cumpliéndose año tras año. Los judíos no es ahorita que comienza la guerra, no, tienen más de 70 años, y si los vamos por el orden bíblico, nunca han descansado. Ahora, ¿cuándo llegará el descanso de Israel? Porque sí, llegará el descanso para Israel, y en la área cristiana a nosotros nos preocupa, porque si esta guerra no para, y se llegara a despertar la Tercera Guerra Mundial, entonces sí, bíblicamente corre el riesgo de surgir el anticristo. Porque el anticristo es el único hombre que puede paralizar a los gobiernos y nombrar la paz, que el mundo muchas veces hemos escuchado hablar a un gobierno, al otro, aquí y allá, queremos la paz, queremos un gobernador, pero ¿quién es? Bíblicamente se le nombra el anticristo. Bueno, pero ¿qué hay que hacer para que no venga el anticristo? Para que no gobierne ese anticristo. ¿Se puede hacer algo o es bíblico que tiene que venir? No, en la área cristiana la verdad que ningún hombre puede pararlo, porque se tiene que cumplir la Biblia. Y si está en el orden bíblico, entonces de una y de otra forma la guerra se tiene que desatar. ¿Será esta la Tercera Guerra Mundial? Pudiera ser, pero sí a la verdad que todo va calzando. Ahora, si llegaran a un acuerdo entre los palestinos y los judíos y se parara la guerra, quiere decir que esto fue un principio, pero no va a durar mucho tiempo ese acuerdo de paz, porque la guerra tiene que llegar. Ahora, ¿cómo se pudiera abrogar esto? No se puede hacer nada, ni por el término religioso, ni por el término político, porque es cumplimiento de la Biblia. Ok. Israel, yo quiero preguntar algo, y esto se lo he preguntado a mucha gente. ¿Se mantiene la promesa de Dios que Israel es el pueblo elegido o eso ya no está vigente con nuestro tiempo? Bueno, conforme la promesa que Dios le da a Abraham, se mantiene. Pero en el término de la salvación, que alguien pueda decir solo porque son judíos y mueren quizás en la guerra son salvos, no. Tanto los judíos como los gentiles que somos nosotros tienen que recibir a Cristo. Por eso Jesús les dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio potestad de ser hijo de Dios. Quiere decir que esa palabra de ser hijo de Dios, ellos la perdieron porque fueron amantes del pecado. Incluso, Giovanni, ahorita el sábado que se desató la guerra, ¿qué estaban haciendo los judíos? No era un culto, estaban haciendo una fiesta a un ídolo, conocido como el dios de los chinos.
Y este ídolo lo levantaron como unos 6 metros y habían más de 3.000 judíos en esta celebración, en esta fiesta. O sea, era pagana, porque Buda directamente es un ídolo pagano. Fue cuando los enemigos atacaron. O sea, nosotros miramos a estos judíos como cualquier persona de cualquier país. Ahí ya se permite el casamiento gay, el lesbianismo, el paganismo que hace muchos años no se miraba, ahora sí se mira. Entonces hay una teoría que dice, no, es que los judíos son pueblo de Dios. Sí, el judío que se arrepiente es pueblo de Dios. El que no se arrepiente es cualquier perdido que necesita la salvación. Pero hablemos de gobierno, ¿verdad? Porque las acciones de un pueblo, quien las ejecuta y quien manda son los gobiernos. Israel tiene un gobierno electo, como cualquier gobierno, ¿no? Presidente, van a elecciones, ellos son los que toman las riendas de ese país. Y ellos son los que inducen a este tipo de situaciones, digamos, porque no todo el mundo toma decisiones. Por eso nosotros en la área cristiana miramos, algunos se agarran de algún texto bíblico que dice que Dios pone el gobierno y quita. No, la verdad que no. Ya ese tiempo llegó hasta Saúl. Hoy en día los hombres ponen y quitan. Ahora, que hay gobiernos que tienen una chispita de temor de Dios y por ahí apoyan a la área cristiana, está bien. Pero hay algo otro que vienen con influencias directamente del mal, que son los que apoyan y aportan a la maldad. Entonces, dentro de los gobiernos existen estas dos clases de personas. Por ejemplo, miramos al presidente de El Salvador. ¿Me entiendes? Tiene una chispita en la área cristiana y está el hombre luchando. Está bien, para nosotros los cristianos lo entendemos. Pero también pueden haber otros presidentes que vienen en contra, como Ecuador, que trataron de intervenir con la iglesia cristiana. Por ejemplo, Costa Rica. En Costa Rica no se puede predicar públicamente. Y ahí está la ley del audio, que no puedes tener una iglesia, no puedes hacer un culto libre. O sea, ¿quién tiene esa mentalidad de este gobierno? De hecho, que un espíritu inmundo está tratando de gobernarlo. Entonces, en la área cristiana nosotros no creemos que va a ser Dios el que va a decir fulano de tal es presidente. ¿Por qué? Porque si fuera Dios no existieran elecciones. Entonces existieran oraciones. Dios, oremos para que tú dirijas. Hoy no. Yo elijo al quien me parezca. Voto por el que me parezca. Y siempre está la división de dos partidos. Entonces más de alguno va a ganar, pero de hecho que Dios en ese asunto no está. No se mete. Porque algunos creen que sí, es Dios, Dios tiene a fulano, Dios tiene... No. A Dios le pedimos que tome el control de las naciones. Porque el único que puede hacer esto es Dios. Pero Dios no se mete en la área política. Porque yo haría una pregunta a estas personas que piensan así. ¿Qué pasa con aquellos presidentes que aportan para el casamiento gay? Entonces, ¿fue Dios el que está de acuerdo con el casamiento gay? No. Entonces Dios no está en ese asunto. Ahora veamos desde otra óptica lo que está pasando en Israel y Palestina. Hay movimientos árabes y otros países que apoyan a los Hamas. Los israelitas dicen que los Hamas son terroristas, pero hay muchos movimientos que apoyan a esa gente. Sí, nosotros en el vínculo bíblico, terrorista es todo aquel que practica la maldad. No precisamente que sea de una nación o sea de alguna organización. Ahora, no aplaudimos por lo que ellos hicieron, de hecho que andan perdidos, a como el otra organización que le llaman Guerra Santa. Todo organismo que va con la idea de matar, eso no es de Dios. Ahora, y los gobiernos que están a favor de esto, pues ellos son naturales. Cuando me refiero al término natural, que ellos no tienen una mente espiritual y no tienen un temor de Dios como para decir, Dios, esto está bien o esto está mal. No, ellos naturalmente dicen, voy por esto o aporto para esto. Otros dicen, no, está mal lo que hicieron. Pero de una y otra manera, los hechos no es de agrado a Dios. De la línea por donde venga. Ahora mismo se habla de que la guerra está agarrando una dimensión del peligro que puedan morir más de 1 millón de palestinos, 1,5 millones, ya producto de los ataques de Israel, y que eso puede ser una posibilidad enorme, y yo lo miro eso como
no sé, una situación muy, muy complicada este conflicto. Sí, de hecho que sí, hermano. Por eso es que nosotros en la área cristiana, ¿verdad? Como pastores al nivel mundial, nosotros oramos por la paz. Si no ha llegado el tiempo de la Tercera Guerra Mundial donde se va a montar el anticristo, que Dios tome el control de una y de otra forma. Porque de hecho que en ninguna guerra no va a haber muerte. Y siempre un gobierno quiere ser el victorioso. Ahora muchos se están enfrascando que sea Israel el victorioso. Pero hermano, ahí están muriendo niños inocentes. Ahí están muriendo ancianos. Ahí están muriendo gente incluso religiosas, que no tiene nada que ver en la guerra. Entonces no podemos decir como evangélicos que gane Israel. No, la guerra no es de los cristianos. O sea, eso lo está provocando el mismo diablo, y eso, conforme la Biblia, habla Apocalipsis capítulo 6. Cuando hablamos de los 4 sellos, dice que dentro de esto salió un demonio en un caballo negro que quita de la tierra la paz. Entonces mi pregunta es, como cristianos, si tenemos inclinación a un gobierno, la Biblia me dice que un demonio salió y está quitando de la paz a los habitantes de la tierra, y que se mataran unos a otros. Entonces yo como pastor, si estoy inclinado para uno, ¿dónde estoy conforme a la Biblia? Estoy mal. Entonces nosotros tenemos que revisar lo que está sucediendo conforme a la Biblia. Entonces esto sí podemos decir es cumplimiento bíblico, apocalíptico. Esto es, ya estamos llegando a que el cosmos llegue a la época final y un cumplimiento más de la palabra de Dios. Esta primera parte del pastor Robleto, interesante porque, como decíamos, nos ayuda pues a la luz de las personas que practican, ¿no?, a diario la lectura, la prédica de la Sagrada Escritura, pues nos ayudan a analizar un poco esta situación. Dice el pastor Jorge Robleto: el Ministerio de Santidad de Jehová asegura que en este momento hay ejemplos claros del comportamiento del ser humano que no corresponden, digamos, a lo que Dios nos ha enviado a esta tierra. El mundo está gobernado por hombres comunes y corrientes. Todo lo que está ocurriendo es bíblico, y el ser humano lo que queda es apartarse de los deseos de la carne y buscar la salvación que solamente está en Jesucristo, dice el pastor. Como ciudadanos de Nueva Guinea tenemos que orar por la paz, sin inclinarnos a ningún bando, solamente pedirle a Dios del sufrimiento de los más desposeídos e indefensos en esta guerra, porque muchos, miles, millones son indefensos. El mundo está en una situación con personas de mentalidades que ponen primero sus intereses políticos, que provocan la guerra y la destrucción del ser humano, y eso no es bueno visto ante los ojos de Dios. Veamos esta segunda parte. ¿Qué tienen que hacer o qué tenemos que hacer los que vivimos lejos de ese conflicto? Pues si me está hablando de que viene ya, creo que el ser humano debe prepararse, sí, que no te agarre movido, como decimos, sí. ¿Verdad? El fin del mundo, la venida o la muerte como tal. Bueno, creo que hoy en día, mi hermano Giovanni, la gente no es ignorante. El borrachito, el indigente que está por allá, sabe que un día va a morir, y sabe también que existe un lugar después de la muerte. Hay algunas religiones que tratan de negarlo, pero bíblicamente y bajo la enseñanza de Jesús lo afirma. Entonces siempre nosotros vamos siguiendo, por ejemplo, en mi caso como pastor, yo voy siguiendo los reportajes de los científicos. Y todo lo que los científicos van dando a conocer es cumplimiento bíblico. La mayoría de personas, entre comillas, que se llaman ateos, agnósticos, ellos saben lo que dice la ciencia. Y si la ciencia está afirmando algo, por ejemplo, del terremoto mundial que viene, que es la falla de San Andrés, que hasta película ya hay, eso lo dice la Biblia. Eso no lo dijo el científico tal, lo dice la Biblia, que viene un terremoto, que las naciones van a ser destruidas por esto. Entonces la mayoría de las personas se dan cuenta de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Isaías y en Apocalipsis habla del gran río Éufrates que se iba a secar. Ok, para los agnósticos dicen es que la Biblia es cualquier libro, porque está seco el río.
está seco, usted se lo pasa caminando. Y era conocido como la lengua del mar, o sea, un río gigantesco. Entonces, alguien no me va a contradecir a mí que lo que dice la Biblia es mentira. Entonces, toda la gente sabe que todo lo que está sucediendo al nivel mundial es cumplimiento bíblico. Y si no queremos sufrir después de esta vida, hay que arrepentirse. Bueno, hay señales claras. Ya eso hemos vivido pandemia, bueno, todo lo que ya conocemos. ¿Por qué la gente no busca a Cristo? Yo miro que hay bastantes iglesias, ¿no? Hay muchas alternativas, pero no miro la presencia de la población en estos templos. Ve, hermano, viéndolo del punto de vista espiritual, el ser humano es emocionalista por la carne y se deja gobernar por la carne. Cuando hablamos de la carne siempre está inclinada al adulterio, a la fornicación, a la borrachera, a los vicios. Y si tú quieres buscar de Dios, tenés que apartarte de esa vida. Entonces es más fácil servirle al diablo con los placeres, porque la carne es más fácil ser esclava a eso que servirle a Dios. ¿Por qué? Porque si yo le voy a servir a Dios, si tengo 3 queridas, tengo que elegir a una. Si soy ladrón, tengo que ser honrado. Si soy cualquier tipo de pecador, dejo de ser pecador y ahora voy a congregar. Entonces la gente sabe que verdaderamente dentro de las iglesias cristianas se está hablando de un cambio de vida. Y lo dijo Jesús. A la mujer que la agarraron aquellos fariseos y le dijeron, mire, esta mujer la llamo en adulterio. Jesús le dijo, vete y no peques más. ¿Qué es el lenguaje de los cristianos? No sigas pecando. El pecado te va a llevar a la condenación y el mismo pecado es el que está llevando a la destrucción al cosmos, como guerra, terremoto y todo lo que nosotros podemos ver es parte del cumplimiento de Dios por causa del pecado. ¿Cree que la gente pueda tener una reacción de cambio en esta nueva etapa de la vida? Pudiera ser, si la persona se propone, lo logra. Yo soy uno de esos. Yo no nací en una familia cristiana, yo vengo del mundo, de las drogas y de cuantas cosas. Pero cuando uno verdaderamente sabe que en el vicio, en todos estos placeres, no hay felicidad, es donde dice, voy a probar a Cristo. Y la Biblia te dice, ven a mí todos los que están trabajados y cargados y yo te voy a hacer descansar. El descanso espiritual, como también el físico, solamente en Jesús, porque ya no vivimos preocupados. Incluso hay muchos millonarios que están preocupados con esto de la guerra. Muchos presidentes están preocupados con esto de la guerra. En cambio, en la línea nuestra nos preocupa la mortandad, pero por otro lado, el sufrimiento de la humanidad, porque los que viven en Gaza, hermano, ya no tienen líquido, alimento. Esta gente está sufriendo y no los mayores, sino también los niños. Entonces no nos alegramos. ¿A dónde sí nosotros podemos decir gloria a Dios? Porque es cumplimiento de la Biblia. El que no quiere abrir los ojos para ver la realidad que vivimos es porque no quiere, no es porque sea ignorante. No se puede tomar bandos también en este caso. No se puede. El cristiano tiene que ser neutral. O sea, si hay que medir a los judíos conforme a la Biblia, hay que decirle arrepiéntanse porque lo que están haciendo no es bueno. Y si hay que decirle a los otros de la misma forma. O sea, la Biblia no está para un color ni para el otro. Tiene que ser neutral. Porque en estos países, incluso en Israel, hay mucha gente que es atea. Sí, hay personas que incluso no reconocen a Jesús. Son ortodoxos religiosos. Hay otros que incluso practican brujería. O sea, en Israel está como en Nicaragua, que existe de toda. Y ahí usted puede encontrar homosexuales, usted puede encontrar lesbianas, droga, o sea, normal. Por eso es necesario el arrepentimiento. Si los judíos no se arrepientan, donde va a ir el borrachito de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador y de cualquier país, va a ir un judío también al infierno. Y si este borrachito se arrepiente y busca de Dios y un judío lo hace, también va a gozar de la salvación. O sea que ahora no hay diferencia entre judíos y gentiles. Todos necesitamos de Jesús. Y estamos a tiempo. Y este es el tiempo. Yo creo que Dios en su gran amor y misericordia, como dice el apóstol Pablo, que la tierra gime de dolor. Todo lo que está sucediendo al nivel mundial, hermano Giovanni, es que la tierra está diciendo, ya se acerca. Ya estoy a punto de colapsar. El que no lo quiere hacer es porque no quiere, no es porque lo ignore. Vivimos mundos modernos, como le decimos.
¿Cree usted que este mundo moderno nos está llevando a que Dios ya venga por su gente, por decirlo así? Yo creo que sí, Giovanni, porque si lo miramos en la área de la tecnología es buena cuando vos la sabes usar, pero la tecnología ha sido el factor número uno de la destrucción de matrimonio, de adolescentes, bueno, narcotráfico. ¿Qué no se hace con un teléfono? Si es una pequeña computadora, un pequeño ordenador en tus manos. Entonces por ahí Satanás tiene esa bomba de tiempo. Luego de esto, tanto como le llamamos modernización, han venido las modas y otras costumbres donde la gente como que ha venido adoptando esas ideas. Por ejemplo, del 2000 para acá ha sido como más moderno ver dos hombres besándose, dos mujeres besándose. Si usted regresa a los 80, oye, si lo hacían tal vez en las unglas, escondido, hoy no. ¿Por qué? Porque le llaman modernización al pecado que está a la luz del día. Hoy usted camina por la calle, usted va a mirar personas haciendo relaciones sexuales en los parques, a la luz del día. O sea, esto es lo que ha provocado la destrucción de la tierra y la mano de Dios ha venido encima sobre los habitantes de la tierra. ¿Cree que podemos decir que hemos entrado los seres humanos con un mundo como de Sodoma y Gomorra? Ya vamos, por ejemplo, bueno, aquí en Nicaragua no se ve tanto, pero en otros países sí, hermano. Por ejemplo, en España usted va a pasar un fin de semana a la playa, hermano, ahí toditos caminan directamente desnudos. Desnudos, las ancianas, las jovencitas, los varones, desnudos. Y para ellos ya es normal. Eso se le llama mundo moderno. No, hombre, esto se llama corrupción. Entonces, todo esto que el hombre le ha puesto como nombre, mundo moderno, bíblicamente se llama pecado. Y ese es el que está llevando. Y eso es lo que está destruyendo al mundo. Ha provocado la ira de Dios. ¿Qué fue lo que destruyó a Sodoma y Gomorra? Muchos decimos fue Dios. No, fueron ellos mismos. Pidieron la ira de Dios. Entonces, cuando tú ves a una población depravada, Dios tiene que actuar para tratar de poner stop. Y si el hombre no hace caso, pues la situación va a ser dura para la alma de ellos. Bueno, agradecemos al pastor Jorge Robleto.